Esta charla tiene como finalidad tratar de determinar las causas que producen un calambre en los deportes de resistencia o de largo aliento. Si consideramos el calambre como una contracción parcial e involuntaria del músculo, nos obliga a analizar los elementos que forman parte de esa contracción muscular. Dentro de esos elementos que forman parte de la contracción muscular, vamos a describir el funcionamiento de tres sistemas: el sistema nervioso, el sistema muscular y el sistema de flujo sanguíneo. Esta charla va a tener tres momentos. Un primer momento en el cual vamos a hacer una descripción general y sintética sobre el funcionamiento del nervio, del músculo y del flujo sanguíneo. Un segundo momento que nos vamos a referir al momento especial del sistema nervioso, del sistema muscular y del flujo sanguíneo en el momento preciso en que se está produciendo el calambre. Y un tercer momento que vamos a hablar sobre la forma de evitarlo y tratarlo. Nos vamos a referir al sistema nervioso. Vamos a considerar al nervio como el sistema a través del cual se produce la transmisión de la orden hacia el músculo para que se realice la contracción muscular. El nervio está formado por unidades funcionales dentro de las cuales las vamos a describir, vamos a decir que es la neurona. O sea que la sucesión de la unión de numerosas neuronas determinan el funcionamiento de un nervio. Para ello vamos a describir en forma general y esquemática cómo está compuesto un nervio, para que después podamos entender las alteraciones en el momento del calambre. El nervio está formado por un cuerpo soma, un eje o axón y las dendritas. El cuerpo soma tiene la característica que en él se encuentra el núcleo de la célula, que es la que rige el funcionamiento de dicha célula. El cuerpo o axón, el eje a través del cual se transmite el impulso, el estímulo o el potencial de acción, y dentro de lo cual vamos a mencionar que está recubierta por una vaina proteica llamada mielina. Esta vaina de mielina se forma o recurre el axón en forma interrumpida, formando los llamados los nódulos de Ranvier. Podemos asociar esta presencia de mielina con la velocidad de conducción del nervio. Entonces podemos decir que un nervio de conducción rápida se relaciona con nervios con una constitución de mielina, con una gran constitución de mielina en su superficie, y con músculos potentes de contracción rápida. Y a su vez podemos relacionar los ejes o axones con vainas de mielina en forma escasa con músculos resistentes o de contracción lenta. Las dendritas son las porciones terminales del nervio que hacen sinapsis, uniones con otras dendritas, y se realiza la transmisión del impulso o de la orden. El nervio tiene la particularidad de que tiene un potencial de membrana negativo. Esto implica que el interior es negativo con respecto al exterior. Las cargas eléctricas, o decimos que es negativo porque lo determinan la presencia de los minerales que hay en su interior o en su exterior, que poseen cargas eléctricas que determinan la polaridad. Es importante entenderlo esto porque un estímulo de un nervio para que se transforme en un potencial de acción debe vencer ese potencial de membrana para que el nervio logre transmitir esa orden, ¿de acuerdo?, hacia el músculo para que se realice la coordinación muscular. O sea que el estímulo o la orden debe superar los menos 70 milivolts para que se transforme en un potencial de acción. Ese potencial de acción transformado en orden llega a la porción terminal del nervio, que termina en una zona cercana al músculo llamada zona mioneural, en donde se encuentra la placa miomotora,
que provoca transformaciones químicas que inician el proceso de contracción muscular. Otra particularidad que es importante tener en cuenta es que el nervio está formado por estructuras de tejido conectivo compuestas por vainas desde el interior hacia el exterior. Las podemos enumerar con nombres como llamado endoneuro, perineuro, epineuro. La particularidad de estas capas de tejido conectivo es que a través de ellas discurren vasos sanguíneos y linfáticos que tienen la función de llevar nutrientes a la célula nerviosa y lavar elementos de desechos producto del metabolismo nervioso. Esto es importante tenerlo en cuenta porque en el momento preciso del calambre dichas estructuras van a cumplir una función especial. Dentro de la vida útil de una célula cualquiera del cuerpo, decimos que cumplen periodos o momentos. Este periodo o momento está en relación a que la célula cumpla su función para la cual fue creada. En este caso la célula nerviosa será la de transmitir y luego recuperar su condición de reposo o de equilibrio para quedar potencialmente apta para cumplir nuevamente su función. O sea que pasa de un periodo de transmisión del impulso a un periodo de recuperación del equilibrio para volver nuevamente a cumplir su ciclo, hasta que la célula envejece y es sustituida por otra. En este proceso de repolarización o de lograr que la célula vuelva a su condición de reposo, es importante destacar el funcionamiento en el nervio de la bomba sodio-potasio, representada acá esquemáticamente por la entrada de potasio y la salida de sodio hacia el medio exterior. Estos minerales, sodio y potasio, participan en forma activa y como tienen cargas eléctricas, van a determinar la repolarización de la membrana. O sea, que van a hacer que el nervio vuelva a su condición de reposo original para quedar potencialmente apto para cumplir nuevamente su función de transmisión. Es importante entenderlo y destacarlo porque allí van a ocurrir alteraciones en el momento justo de producirse el calambre. Bueno, hemos hablado sobre la descripción general y sintética del nervio. Vamos a hablar sobre lo que ocurre, una descripción general y sintética sobre la contracción muscular. Con respecto al músculo, lo representamos esquemáticamente a través de esto: las porciones terminales o porciones tendinosas, el vientre muscular, las porciones tendinosas unidas a los huesos y el vientre muscular realizando su función, que es la de contracción muscular. Como especificamos en el sistema nervioso que la neurona era la unidad básica funcional del nervio, con respecto al músculo decimos que la unidad más fina del músculo es la miofibrilla. Dentro de la miofibrilla podemos representar en formas esquemáticas unidades funcionales, a los cuales los vamos a llamar y los vamos a representar en forma gráfica a través del sarcómero. Decimos que la unión de infinitos sarcómeros determinan la funcionalidad de una miofibrilla. Ese sarcómero está representado gráficamente por el espacio entre dos líneas Z. Cuando la miofibrilla o el músculo se encuentra en estado de relajación, podemos apreciar en la miofibrilla un espacio llamado banda H, que solamente se hace presente cuando la miofibrilla se encuentra relajada o el músculo se encuentra relajado. Cuando el músculo inició su proceso de contracción, esa banda H desaparece. Con respecto a la miofibrilla o la estructura muscular, decimos que está formado por elementos proteicos, filamentos proteicos que cumplen una función estructural determinada. O sea que el músculo está formado por elementos proteicos. De allí viene el concepto de que para recuperar a la fibra muscular es necesaria
la suplementación con aminoácidos. Esto como un párrafo aparte. Dentro de los elementos estructurales del músculo mencionamos a los filamentos de actina, troponina, tropomiosina y miosina, que están representados en estas líneas esquemáticamente. Con respecto a ellos decimos que los filamentos de miosina son los más gruesos de los elementos proteicos y tienen la particularidad que estas vainas proteicas tienen unos filamentos en forma de bastones, serían estos, que terminan con su porción terminal en forma de cabeza. Tienen la particularidad, estas cabezas y estos bastones, que van a cumplir una función determinada en el momento preciso de la contracción muscular. Lo que realmente ocurre en el proceso de contracción muscular es que literalmente se dice que la actina, el filamento superior, interactúa con la miosina y como en forma más precisa, esa actina está ligada íntimamente con los filamentos de troponina. Recordemos que son elementos proteicos, ¿sí? Entonces, al interdigitar el proceso de la contracción entre la actina y la miosina, se produce la distensión de los filamentos de troponina, ¿sí? Y al producirse la distensión de los filamentos de troponina, liberan espacios, ¿sí?, dentro de los cuales encajan las cabezas de miosina, ¿sí? O sea que una contracción muscular está representado acá gráficamente, para entenderlo, por cabezas de miosina interdigitadas en los filamentos de troponina, de tropomiosina. ¿De acuerdo? Importante este concepto porque cuando nos vamos a referir al momento especial del calambre, van a ser cabezas de miosina que no recuperan su estado de reposo original. Van a ser cabezas de miosina que quedan interdigitadas en forma parcial y anormal dentro de los filamentos de tropomiosina. Lo mismo que en el nervio, decimos que el músculo está formado por capas de tejidos conectivos, o sea que una miofibrilla, que es la unidad más fina del músculo, está recubierta por una capa de tejido conectivo llamado endomisio. Un conjunto de miofibrillas está recubierto por una capa de tejido conectivo llamado perimisio, y el vientre muscular, o un gran grupo de la constitución del vientre muscular, está formado por capas de tejido conectivo llamado perimisio. La particularidad es que a través de estas capas de tejido conectivo discurren vasos sanguíneos linfáticos que tienen la función de traer nutrientes a las células musculares y lavar elementos de desecho propios del metabolismo muscular, que es la contracción muscular. Al referirnos nosotros a la célula muscular, y cuando hablamos de nutrientes nos estamos refiriendo a la presencia de oxígeno y glucosa específicamente, y cuando hablamos de elementos de desecho del metabolismo muscular nos estamos refiriendo especialmente al dióxido de carbono y al ácido láctico. Otro detalle a tener en cuenta en esta descripción es que la irrigación depende de presiones que difieren en la entrada y en la salida. O sea, que la presión aferente, o sea, la presión con la cual el músculo está irrigado, la asociamos a una presión más bien sistólica, de contracción del músculo cardíaco, y la presión de salida la podemos relacionar más con una presión eferente o una presión diastólica, ¿sí?, del corazón. O sea, lo que debe quedar claro es que la presión de entrada es mayor que la presión de salida a nivel muscular. Son detalles que después se van a influir en el momento preciso del calambre muscular, que se produce el calambre muscular. Bueno, hicimos una descripción general y sintética sobre el funcionamiento normal del músculo. Vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo. Con respecto al flujo sanguíneo, decimos que es un elemento líquido
que tiene como función perfundir a través de todo el organismo, alimentando las diferentes células que componen nuestro cuerpo para que ellos puedan cumplir su función. Si consideramos a la sangre como una solución, podemos decir que tiene un componente sólido y un componente solvente. La sangre tiene una gran proporción de parte líquida, un 80 o un 90% de su constitución es líquido, dentro de lo cual es muy importante en ella el agua. Y dentro de los componentes sólidos, o sea el soluto, en ella encontramos hormonas, proteínas, minerales, sodio, potasio, calcio, elementos de desecho como es la urea, producto del riñón. Encontramos los factores de coagulación que tienen que ver con las plaquetas, los elementos que forman parte de nuestro sistema de defensa, como son los glóbulos blancos y los hematocritos o glóbulos rojos, entre algunas cosas para mencionar. A ello le añadimos posteriormente, con el tiempo de competir, el aumento de los elementos de desecho que se van juntando a través de las horas de correr o andar en bici o el deporte que el deportista esté realizando. Entonces, importante destacar y tener en cuenta que las proporciones entre el soluto y el solvente deben mantenerse equilibradas durante el tiempo que el atleta va compitiendo. Si las alteraciones entre el soluto y el solvente varían, y eso es lo que ocurre, la dinámica circulatoria se ve alterada, porque podemos decir de forma literal que la sangre se vuelve como más espesa. Entonces la dinámica circulatoria se ve desfavorecida, le cuesta más a la sangre irrigar al nervio, irrigar a las células musculares por diferentes circunstancias. Entonces, importante entenderlo, que las proporciones deben mantenerse medianamente estables para que la irrigación sea eficiente y la eficacia muscular sea la adecuada. Bueno, eso con respecto al flujo sanguíneo. Este fue el primer momento de la explicación de los sistemas que forman, del funcionamiento de los sistemas que forman parte de la contracción muscular. Nos vamos a referir ahora al momento especial en el cual se está produciendo el calambre. Con respecto al nervio, decimos que en ese momento especial en el cual se produce el calambre, existe una alteración a nivel sanguíneo, ¿sí? Hay un déficit a nivel vascular, producto propio del tiempo de competencia, de la transpiración y de por ahí una mala hidratación que el atleta va realizando durante la carrera. Ese déficit circulatorio origina a nivel nervioso un estado o una tensión a nivel de los minerales, en la concentración de los minerales propios que actúan en la bomba sodio-potasio. Recordemos que la bomba sodio-potasio es la estructura o el mecanismo fisiológico a través del cual el nervio recuperaba su condición de reposo. Entonces, al variar la concentración del sodio y del potasio, la bomba sodio-potasio se altera en su funcionamiento. Con ello la célula nerviosa no recupera su condición de reposo o de equilibrio. Entonces queda en un estado de conducción parcial. Ese estado de conducción parcial del nervio implica que las vesículas sinápticas en la porción terminal de esas vesículas sinápticas de acetilcolina se siguen virtiendo al espacio mioneural, es decir, a la zona aledaña al músculo, y eso implica que exista calcio y sodio que van a ir a estimular a las fibras a los elementos proteicos del músculo, a los cuales vamos a describir cuando nos referiramos al funcionamiento muscular. O sea, en síntesis, ese nervio no recupera su condición original porque hay un déficit a nivel de los minerales sodio y potasio,
y entonces el nervio queda en un estado de semiconducción parcial. Eso con respecto al nervio. Con respecto al músculo, vamos a decir que en el momento de producirse el calambre, habíamos dicho que esquemáticamente una contracción muscular implicaba cabezas de miocinas que quedaban interdigitadas en los filamentos de tropomiosina. O sea que ese músculo, en la medida que las cabezas de miocina queden interdigitadas en los filamentos de tropomiosina, el músculo no recupera su condición de reposo original. El músculo queda en un estado de contracción parcial. Entonces, esa presencia de calcio y sodio que se hace presente porque el nervio queda en un estado de conducción parcial, estimulan a estos filamentos proteicos de las miofibrillas y originan un estado de semicontracción parcial del músculo. O sea que implican cabezas de miocina que no recuperan su condición de reposo original. Debemos entenderlo esto porque debemos tratar de evitar, dentro de lo posible, que el calambre, al irse produciéndose en forma gradual, debemos evitar que aumenten su proceso y se transformen en una contracción total, porque va a implicar esto numerosas o muchas más cabezas de miocina que quedan interdigitadas acá. Por lo tanto, va a ser mayor el tiempo de recuperación del estado de equilibrio. Podemos ver esquemáticamente en el gráfico una miofibrilla representada en la representación gráfica de un músculo distendido, o sea, no contraído. Podemos ver las bandas a nivel de flujo sanguíneo, a nivel de presiones, lo que ocurre en el momento preciso del calambre es importante considerarlo. Habíamos dicho que la presión de entrada difiere a la presión de salida. La presión de entrada era mayor a la presión de salida con respecto a los sistemas de irrigación del músculo. Al ser mayor la presión de entrada, se hace presente el calcio y el sodio, ¿sí? Y al producirse la contracción parcial o total del músculo en el calambre, las presiones sumadas al déficit de irrigación hacen que los elementos de desecho propios del metabolismo muscular se incrementen. O sea que se va a producir dentro de la miofibrilla una suma de dióxido de carbono y ácido láctico en la fibra muscular. Entonces, todo esto hace a un estado tóxico de la miofibrila, representada por la presencia de calcio, que estimula la contracción muscular, y elementos de desecho que se van produciendo y se van acumulando. De allí viene el concepto de que el calambre es producido por la presencia del ácido láctico. Pero bueno, eso es una expresión literal y genérica. La causa analizada es la que estamos mencionando. Vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo en el momento preciso del calambre. Puede ocurrir que a través del tiempo de competencia el atleta transpire y va produciendo pérdida de agua. Habíamos dicho que esa pérdida de agua o una mala ingestión o una hidratación incorrecta del atleta de ingerir agua durante la competencia, producto propio del nerviosismo y de la adrenalina propia de la competencia, pueden hacer que esas proporciones entre el soluto y solvente que forman la sangre se altere, disminuyan las concentraciones de agua y aumenten los elementos de desecho, lo que hace que el soluto aumente. O sea que todo nos lleva literalmente a una sangre más espesa que dificulta penetrar por los pequeños capilares y vasos sanguíneos
de nervios, músculos, para hacer una correcta alimentación y lavado de los elementos de desecho. Con respecto vamos a hablar ahora de la forma de prevenirlo y tratarlo. El tercer momento. Este tercer momento también nos obliga a analizar sobre las creencias, mitos y supuestos que generalmente escuchamos en las jergas competitivas sobre los procedimientos que el atleta usa para que el calambre ceda. Entonces, le vamos a tratar de buscar una justificación, una relación científica del porqué de esos dichos. Vamos a nivel nervioso. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo antes y durante? Hay que tratar dentro de lo posible a nivel nervioso, mantener dentro de lo posible una irrigación medianamente normal. Cuando hablamos de irrigación a nivel nervioso, está íntimamente relacionada con la acción muscular. Si nosotros mantenemos al músculo en movimiento, va a ser un músculo que se está irrigando, que está entrando y sacando elementos de desecho, y especialmente el calcio, el calcio y el sodio, que son los elementos productores de la contracción muscular. Va a permitir que entre y va a permitir que salga. Como dijimos que en el momento del calambre el nervio se encontraba en un estado de conducción parcial, y hay un déficit a nivel sanguíneo, decimos que se produce como una congestión vascular y linfática a nivel nervioso, que esa congestión vascular se ve desfavorecida ante la sensación subjetiva de un chorro de agua fría. Entonces, de allí el concepto de que el atleta, cuando siente que se está produciendo el calambre, se tira un chorro de agua fría con el cantimplora sobre la zona, y esto desfavorece ese estado de congestión y hace potencialmente que el calambre ceda o disminuya en su acción. Otro de los dichos o supuestos es que golpearse en la zona del calambre permite que el calambre ceda o afloje. La explicación científica o la justificación la encontramos en que esas sucesiones de golpe originan micropresiones a nivel nervioso que pueden originar reaperturas vasculares y linfáticas con la presencia de los elementos propios de la bomba sodio-potasio, como es el sodio y el potasio, y entonces la célula recupera su condición de equilibrio nuevamente. Entonces, la justificación científica o la relación científica de golpearse en la zona implica reapertura y la presencia de esos elementos activos en la bomba sodio-potasio. Otro de los supuestos o dichos con respecto al funcionamiento nervioso es que morder un corcho facilita o influye en que el calambre ceda o pare en su acción de producción. La explicación científica radica en el hecho de que el morder el corcho implica el origen de un estímulo nervioso de mayor intensidad, que va en desmero de la sensación subjetiva y dolorosa del calambre. Entonces, la justificación científica radica en que estamos originando una maniobra distractiva a nivel del sistema nervioso central que repercute en contra de la presencia de ese calambre. Entonces, ahí encontramos la relación científica. Otro de los supuestos o dichos es que desde que como banana el calambre, no tengo calambre. Bueno, la banana implica la presencia del mineral potasio dentro de nuestro organismo, y el potasio es uno de los elementos, es uno de los minerales activos en la bomba sodio-potasio. Entonces la justificación o la relación científica está ahí, la encontramos en esa relación.
Bueno, esto es en cuanto al nervio, la forma de prevenirlo y de tratarlo. En cuanto al músculo, decimos que debemos mantener a rajatabla el músculo en movimiento. Esa contracción parcial que se puede hacer total, y si se hace total, se hace una contracción total, nos lleva a una impotencia funcional. El ciclista va a tener que dejar de pedalear, el maratonista va a tener que dejar de trotar, porque hay una impotencia funcional del músculo, el músculo se pone duro, no puede seguir funcionando el miembro, por lo tanto el atleta debe hacer una pausa para que esas cabezas de miocina que quedan interdigitadas recuperen su condición de reposo y vayan soltando para que el músculo vuelva a ceder y se permita nuevamente realizar el movimiento muscular. Entonces, mantener el movimiento es una condición básica y necesaria. Para ello, el ciclista o el maratonista deberá encontrar el movimiento justo y preciso, de tal manera que el atleta sienta que el calambre va cediendo. Ese movimiento justo y preciso en la bici, por ejemplo, va a tener una cadencia y una fuerza determinada. Una cadencia exigida puede implicar una mayor contracción. Una fuerza desmedida puede implicar una mayor contracción. Esa mayor contracción implican cabezas de miocina que no recuperan su condición original. Por lo tanto, el tiempo que nosotros debemos esperar para que el calambre ceda va a ser mayor. Entonces, encontrar el movimiento preciso. Y si nos referimos a un maratonista, él deberá encontrar la frecuencia y la longitud de la zancada adecuada para que el movimiento produzca en el atleta la sensación de que el calambre va cediendo. Importante destacarlo nuevamente, que una contracción total del músculo, si nosotros dejamos que el calambre aumente y se ponga duro, nos lleva a una impotencia funcional, y con ello vamos a tener que parar de andar en la bici, parar de correr, y para que el músculo recupere su condición de reposo y equilibrio para volver a funcionar. Por lo tanto, no debemos evitar a toda costa esta situación. Esta contracción parcial del músculo involuntaria origina a nivel de los tejidos conectivos presiones, o sea que el déficit a nivel circulatorio origina una congestión sanguínea dentro del músculo, que se suma a microinflamaciones propias de la actividad de las miofibrilas. Este estado se ve contrarrestado por la presencia fría de un chorro de agua en la zona muscular. Entonces, ahí encontramos la explicación de que un chorro de agua en la zona muscular desfavorece ese proceso progresivo del calambre. Uno de los dichos. Hay otra de las cosas a tener en cuenta, tanto en el maratonista como yo me refiero a la maratón y al ciclismo, porque son los deportes más clásicos en los deportes de largo aliento, de resistencia. Decimos que son los movimientos extras, o sea, el ciclista viene pedaleando, y si ocurre, o el maratonista viene corriendo, si el maratonista cambia esa sucesión de movimientos que se vienen dando de forma sincrónica, por ejemplo, por buscar un vaso de agua, cambia su estructura de marcha que viene realizando, puede originar o desencadenar una mayor contracción a nivel muscular. O el ciclista puede patinar y podemos provocar que el pie zafe del pedal, y el ciclista debe apoyar rápidamente el pie sobre el piso para evitar una caída. Puede originar un estado de mayor contracción muscular. Esto implica mayores cabezas de miocina que quedan interdigitadas en los filamentos de tropomiocina, y en ese estado tóxico esa contracción muscular no recupera su condición de reposo, queda ahí interdigitada y puede provocar una contracción total del músculo.
Hay que tener cuidado con esos movimientos extra en esos momentos. Con respecto al músculo, recordar o mencionar o destacar que mantener una circulación medianamente equilibrada implica que el calcio o los elementos productores que estimulan la fibra muscular se van a mantener en circulación, no se van a acumular. Y especialmente los elementos de desecho, el ácido láctico y el dióxido de carbono. Todo esto va a contrarrestar ese estado tóxico de la miofibrila y muscular. Con respecto al flujo sanguíneo, decimos que la forma de evitarlo o de tratarlo será realizando una correcta hidratación días previos, de tal manera de mantener la parte líquida de la sangre en las concentraciones adecuadas. O también una ingestión de bebidas isotónicas días previos implica una hidratación correcta, implica la presencia de minerales propios que participan en forma activa en la contracción muscular. Con respecto a la forma de tratarlo, durante la competencia será respetando una hidratación correcta. Si nosotros no realizamos una hidratación correcta, vamos a producir alteraciones en la concentración del flujo sanguíneo. Entonces, no nos dejemos llevar por la motivación, la adrenalina y la emoción, y respetemos la estrategia de la hidratación planificada. Otra de las medidas terapéuticas es introducir sales en momentos previos a la competencia o en las cantinfloras, sales hidratantes. La sal implica la presencia de sodio a nivel renal y con la retención de sodio, el sodio retiene agua. Por lo tanto, estamos contribuyendo a mantener las concentraciones adecuadas del soluto y del solvente que componen el flujo sanguíneo. O sea que las sales hidratantes son las adecuadas para incorporarlas durante la competencia. En conclusión, decimos, si consideramos el calambre como una contracción involuntaria, parcial y que se puede hacer total de un músculo, y nos obligó a hacer un análisis de los elementos que forman parte de la contracción muscular, como es el sistema nervioso, el sistema muscular y sanguíneo, decimos que en ese estado que se va produciendo el calambre, primero en forma parcial y puede crecer, siempre va a haber una implicancia o una alteración a nivel nerviosa, a nivel de estos sistemas que forman parte de la contracción muscular, como es el nervio, como es el músculo y el flujo sanguíneo. Entonces no podemos decir que el calambre es producto de una alteración a nivel únicamente muscular. No. Hay situaciones en las cuales nosotros vamos a decir que hay preponderancia de uno de los sistemas, como puede ser el muscular, en el caso de actividades deportivas de grandes contracciones musculares. Entonces hay una preponderancia del sistema muscular sobre los otros sistemas, nervioso y sanguíneo. Como también podemos hablar de momentos en los cuales hay preponderancia del sistema nervioso y de flujo sanguíneo sobre lo muscular, en el caso de deportes de largo aliento o de resistencia, ¿sí? Pero siempre hay una asociación, hay una colaboración y estados especiales a nivel nervioso, a nivel muscular y el flujo sanguíneo. Esa sería la conclusión definitiva, que el calambre es producto o consecuencia de alteraciones de esos tres sistemas, ¿sí? Y no de un único sistema. Con eso termino el comentario. Saludos y abrazos cordiales.